ella confiaba ciegamente. Trabajó duro, pasó por una vida difícil, lo dio todo, solo para ser traicionada en vivo por quien llamaba su mejor amiga. Jimena Espósito era el rostro de la credibilidad, una presentadora de noticias respetada, hasta convertirse en el centro de un escándalo armado que destruyó su carrera, su reputación y hasta su compromiso. Lo que muchos no sabían es que, detrás de su silencio, crecía un plan. Y lo que esta mujer hizo después, marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Porque a veces, cuando alguien intenta enterrarte, en realidad, te está sembrando. Y cuando floreces, es imposible no verte. Si alguna vez te trataron injustamente, te subestimaron o no creyeron en vos, esta historia es para vos. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia impactante, desde el principio hasta el final. Jimena Espósito tenía ese tipo de belleza que imponía presencia, pero era su inteligencia lo que realmente la hacía brillar. Siempre con la postura impecable, mirada aguda y una dicción firme, de quien sabe exactamente lo que dice, se había convertido en la presentadora más respetada del noticiero con mayor audiencia del país. Entre flashes, estudios y pasillos, su imagen era sinónimo de credibilidad. Fuera de cámaras, vivía un compromiso de apariencias con Bruno Requena, un abogado ambicioso que sonreía con los labios, pero nunca con los ojos. Todo parecía estar en su lugar, hasta que dejó de estar. Y como un castillo de naipes expuesto al viento, todo se vino abajo en cadena nacional. La traición había comenzado dentro de la propia emisora, y no hubo guión que la preparara para eso. Era una noche de gala en el noticiero. Jimena presentaba una edición especial en vivo cuando, sin previo aviso, su mejor amiga y compañera de bancada, Cintia Zabaleta, interrumpió la transmisión. Los ojos del equipo se abrieron de par en par. La directora gritaba por el auricular, pero Cintia no se detuvo. Con una sonrisa venenosa y un expediente en mano, acusó a Jimena de estar involucrada con un senador investigado por corrupción. Fue como si el suelo se abriera. Las cámaras no cortaron. El público, en tiempo real, presenciaba la destrucción de la imagen de una mujer que se había pasado la vida entera intentando demostrar que era mucho más que apariencia. Era mentira, por supuesto. Pero, ¿a quién le importaba? Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Y esa noche, Jimena fue juzgada, condenada y descartada. No puedo creer que me hayas hecho esto, susurró ella en la pausa, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, mirando a Cintia de frente. La respuesta fue seca: bienvenida a la realidad. Eras demasiado perfecta. No hubo espacio para defenderse. La dirección del canal, impulsada por el pánico y el miedo a perder patrocinadores, despidió a Jimena ese mismo día. Bruno, como un buitre, se alejó en cuanto notó que la imagen pública de ella estaba dañada. No puedo asociarme con un escándalo así, Jimena. Lo siento. Pero no lo decía con culpa. Lo decía con alivio. Allí, bajo las luces del estudio que ahora se apagaban, ella lo entendió todo. No era solo una crisis. Era una traición total. Los días siguientes fueron una pesadilla. Columnas de chismes, blogs sensacionalistas, memes, burlas. Su nombre se volvió motivo de risa. Los mismos que antes la aplaudían, ahora escupían juicios. Fue entonces cuando entendió lo volátil que era la fama, y cómo el amor del público podía volverse desprecio en cuestión de segundos. Jimena intentó defenderse, pero ¿quién escuchaba? ¿Quién quería realmente conocer la verdad? En tiempos de titulares rápidos, ya no había espacio para los matices. Y sola, en su departamento, lloró durante días sin saber a quién acudir. Su celular solo sonaba para pedidos de entrevistas que querían aprovecharse de su dolor. La fama que tuvo alguna vez, ahora era un peso insoportable. Evitaba los espejos. No quería ver el rostro de la mujer que ya no era. Con cada noticia nueva, con cada carcajada cruel en las redes, una parte de ella se rompía. Jimena ya no sabía si lo que sentía era tristeza, rabia o vergüenza. Pero, muy dentro suyo, algo empezaba a moverse, una chispa que seguía viva. No por orgullo, sino por justicia. No buscaba venganza por vanidad. La quería porque sabía que la habían traicionado. Porque había luchado demasiado, durante toda su vida, para construir algo sólido, y lo habían destruido por pura envidia.
Había tenido una vida difícil para llegar hasta ahí. Y ahora, ver cómo todo se desmoronaba sin una pizca de verdad, era simplemente inaceptable. Jimena venía de una familia sencilla. Nadie le había dado un atajo. Fue con esfuerzo, noches sin dormir, estudios con libros prestados y pasantías sin paga que logró su primer lugar en el periodismo. Por eso dolía tanto. Porque la caída no fue solo desde un pedestal, fue desde la esencia misma que había construido con sudor y ética. Cynthia lo sabía. Bruno también. Pero prefirieron la fama, los likes, el éxito momentáneo. Y ese fue el golpe más cruel. La traición no fue solo profesional. Fue personal. Ellos sabían todo lo que pasé. Y aún así, me echaron a los lobos. Los mensajes de apoyo venían solo de desconocidos que, aún así, tenían miedo de exponerse por ella. Los amigos desaparecieron. Los colegas callaron. El canal la demandó por daños a la imagen y exigió una disculpa pública. Jimena, ya destrozada, se negó. No iba a mentir para salvar a quienes la habían empujado al fondo del pozo. Pero en ese momento, todo lo que quería era desaparecer. Lejos de la ciudad, lejos de las cámaras. Lejos de las voces que se reían de su dolor. Su vida se había convertido en un espectáculo de humillación. Y cuanto más intentaba esconderse, más parecía que alguien quería recordarle el escándalo. No vas a conseguir trabajo nunca más en este país, le soltó un productor por teléfono, sin ningún tacto. Tu nombre es sinónimo de vergüenza. Y ella lo creyó. Por primera vez, Jimena pensó que no tenía salida. Que tal vez el mundo no era lugar para la gente justa. Que la superación era apenas una ilusión que escriben en los libros. Pero ahí, entre los escombros emocionales, algo en su pecho comenzó a tomar forma. Aún sin plan, sin nombre, sin rumbo claro. Solo una sensación insistente de que su historia todavía no había terminado. En el silencio de una madrugada cualquiera, empacó su vida en 2 maletas. Sin despedirse, sin avisarle a nadie, tomó el auto y se fue. El destino. Ni ella sabía. Solo necesitaba alejarse del ruido, de la burla, del dolor. Necesitaba reencontrarse. O al menos, intentarlo. En la radio sonaba una canción vieja. ¿Quién sos cuando nadie te está mirando?, decía la letra. Y esa pregunta quedó resonando dentro de ella por mucho tiempo. Porque antes de reconstruir su imagen, tenía que reconstruirse a sí misma. Y el lugar donde eso comenzaría, estaba muy lejos de las cámaras. El pueblo pesquero de Caleta Tortel parecía detenido en el tiempo. Casas de madera sobre pilotes, caminos de pasarelas y un silencio que abrazaba. Era justo lo que Jimena necesitaba, anonimato y un lugar donde nadie la reconociera. Al llegar, con el pelo recogido, lentes oscuros y un nombre distinto en los documentos, traía solo 2 maletas y el deseo desesperado de desaparecer del mundo. La tía Pilar la recibió con los ojos húmedos y un abrazo apretado. No hace falta que expliques nada ahora, mija. Solo descansa. Y eso hizo, descansó del dolor, de la ciudad, del pasado. Pero el corazón, ese no se callaba. Lejos de las cámaras y del escarnio, Jimena volvió a encontrar lo esencial. Los días eran simples, a veces repetitivos, pero había belleza en los detalles, en el sonido de las olas, en el olor del pan recién horneado, en las risas de los niños corriendo por los muelles. Poco a poco, empezó a ayudar en la escuela del pueblo, una casona improvisada con paredes descascaradas y pupitres viejos. La maestra se había enfermado y Pilar le dijo: «Tenés una forma especial con las palabras, hija, ¿por qué no probás a enseñar?». Jimena dudó. Pero algo dentro de ella, quizás la esperanza de hacer algo útil, la empujó. Y ahí, frente a esas miradas atentas y sin malicia, empezó a recuperar el sentido de todo. Los chicos no sabían quién era. Para ellos, Jimena era simplemente señorita Olavarría, una mujer que leía con emoción y enseñaba matemática con tizas de colores. Ninguno preguntaba por su pasado. Y, curiosamente, ese silencio era un alivio. Empezó a llegar antes que todos, a decorar las paredes con carteles hechos a mano, a inventar canciones para enseñar los días de la semana. Era un esfuerzo diario, pero distinto al de antes. Un esfuerzo que venía con gratitud, no con exigencia.
Con cada nuevo día, una parte de la vieja Jimena moría, y nacía otra, más real. Una tarde de domingo, mientras pintaba un cartel con una nena llamada Tania, Jimena lo vio por primera vez. Estaba en el muelle, ayudando a un pescador a reparar una red. Alto, moreno, callado. Salvador Olavarría. Un hombre de pocas palabras y mirada profunda. Decían que también había llegado hacía poco, desde una ciudad del norte. Nadie sabía mucho de él, y él tampoco preguntaba por nadie. Era reservado. Discreto. Y tal vez por eso, despertó algo en Jimena. No fue pasión inmediata. Fue reconocimiento. Un lazo silencioso entre dos exiliados del mundo. No sos de acá, ¿verdad?, le dijo un día, mientras los dos esperaban que saliera el pan del horno. ¿Y vos sí?, respondió ella, con una sonrisa tímida. Y en ese momento, nació el vínculo. Sin promesas, sin segundas intenciones. Solo dos forasteros tratando de encontrar su lugar en un mundo que parecía haberlos olvidado. Salvador era amable, pero firme. Tenía manos de quien ya se enfrentó a la vida difícil con uñas y dientes. Había en él una sombra constante, pero también una luz que aparecía en los pequeños gestos: ayudar a una señora con las bolsas, arreglar el techo de la escuela, cuidar la plaza sin que nadie lo pidiera. Con el paso de los meses, los encuentros se volvieron frecuentes. Él llevaba café a la escuela, ayudaba a empujar el auto de Pilar, contaba historias del mar. Jimena, por su parte, hablaba poco de lo que había vivido. Prefería escuchar. Pero, incluso en silencio, Salvador parecía entender que había algo más en ella de lo que se mostraba. Una vez, al verla mirar el mar con los ojos llenos, le dijo: «Hay olas que no rompen solo en la orilla, rompen por dentro también». Y ella solo sintió. Sí, había algo roto ahí. Pero también había ganas de reconstruirse. Jimena se sentía segura con él. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que explicarse. No tenía que ser perfecta ni esconder sus defectos. Podía reír fuerte, equivocarse, trabarse al hablar. Con Salvador era simplemente una mujer. Y eso, para alguien que siempre tuvo que demostrar su valor, era un alivio inmenso. El romance creció despacio, entre caminatas y miradas largas, como si el tiempo quisiera enseñar que el amor verdadero no nace del deseo, sino de la comprensión. Del reconocimiento. Del esfuerzo mutuo por ser lo que el otro necesita, aunque no sepa que lo necesita. Pero no todo era liviano. Por las noches, cuando las luces del pueblo se apagaban, a Jimena todavía le invadían los recuerdos del pasado. Los flashes. La humillación. La traición. El rostro de Cintia sonriendo con veneno. La voz de Bruno diciendo: «Manchaste mi nombre». Y, en esos momentos, temblaba. Sentía rabia. Ganas de desaparecer otra vez. Salvador lo notaba. No decía nada, pero se quedaba presente. Hasta que una noche, al verla llorar en silencio, le tomó la mano y le dijo: «Si querés contarme, te voy a escuchar. Pero si no querés, igual voy a seguir acá». Y ella lloró más todavía. Porque nunca, nadie, le había ofrecido apoyo sin pedir nada a cambio. Fue en ese abrazo que Jimena entendió: el amor también podía ser un lugar seguro. Pero aún tenía demasiados fantasmas. Todavía cargaba con el dolor de la injusticia y el peso de haberlo perdido todo. Aún sentía que su historia necesitaba ser contada de la manera correcta. Salvador era su paz. Pero la verdad seguía siendo su guerra. Y algún día tendría que volver. Demostrarle al mundo que la mujer que destruyeron aún existía. Mejor. Más fuerte. Más preparada. Y cuando llegara ese día, ya no estaría sola. El día en que Jimena descubrió toda la verdad no tuvo truenos ni relámpagos. Solo hubo silencio. Pilar había dejado una revista olvidada sobre la mesa, y una foto le llamó la atención: Bruno y Cintia, juntos, sonriendo en un acto político, como pareja. Se congeló. El estómago le dio un vuelco. Había algo podrido en esa sonrisa. Leyó el artículo con los ojos hambrientos. Y ahí, entre líneas, entendió todo. No fue casualidad. No fue impulso. Fue algo planeado.
Una traición armada con cuidado. Cynthia quería su lugar, Bruno quería los reflectores. ¿Y ella? Ella fue el escalón que ambos usaron para subir. El dolor volvió con fuerza. Pero esta vez, vino acompañado de rabia. Con las manos temblorosas, repasó todo lo que había ignorado. Las ausencias de Bruno. Los mensajes de Cynthia a horas extrañas. Los cambios sutiles en el ambiente del estudio. Todo estaba ahí. Y ella no quiso ver. Fui ingenua, murmuró, mirando su propio reflejo. Pero no por mucho tiempo. Porque en su pecho ahora habitaba otra cosa. Un deseo antiguo, primitivo, casi feroz. No de venganza vacía, sino de justicia. Quería demostrar que nadie destruye a alguien que construyó su historia con esfuerzo y verdad. Y que, sí, la vida puede ser difícil, pero la respuesta está en cómo te levantás después de caer. Esa noche, Jimena caminó hasta la playa desierta, como solía hacer en los días de tormenta interna. Salvador la siguió en silencio. ¿Pasó algo?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Pero cuando por fin lo miró a los ojos, solo dijo: ellos me mataron, ahora van a conocer a la mujer que nació de mi muerte. Salvador no dijo nada. Solo asintió. Porque a veces, lo que más necesitamos es alguien que se quede a nuestro lado sin interferir. En los días siguientes, Jimena desapareció de la rutina. Leyó libros de estrategia, miró debates políticos, reconstruyó mentalmente la estructura del canal. Estaba armando un plan. Y cada detalle importaba. El primer paso fue borrar a Jimena Espósito. La mujer dulce, ingenua, que creía en la meritocracia. Esa ya no existía. En su lugar, nacía Jimena Olavarría. Una mujer de voz firme, mirada fría y postura impenetrable. Se tiñó el cabello de castaño oscuro, cambió el tono del maquillaje, empezó a vestirse como un aseo, y aprendió a hablar con pausas que dominaban cualquier sala. Si van a escucharme, será con respeto. Salvador la observaba transformarse. A veces sonreía, a veces le preocupaba. Pero nunca la detenía. Porque, detrás de esa armadura, él sabía que todavía había una herida abierta. Jimena volvió a la capital como un fantasma elegante. Nadie la reconoció. Pasó por la recepción del edificio de la antigua emisora sin que nadie levantara la vista. Usaba otro nombre, otro piso, otro objetivo. Alquiló un pequeño departamento en el centro, compró una laptop nueva y creó un perfil profesional totalmente irreconocible. Comenzó a infiltrarse, poco a poco, en eventos, conferencias, foros de comunicación. Ganó visibilidad. Sabía que no podía volver gritando. Necesitaba silencio. Y paciencia. Porque la venganza, para ser completa, tenía que construirse con calma. Ellos me enseñaron a subir, ahora me van a ver bajar con elegancia, escribió en un cuaderno. Poco a poco, fue generando contactos en la prensa, periodistas independientes, pasantes de producción. Escuchó historias, reunió documentos, conectó cabos sueltos. Bruno había firmado contratos fraudulentos. Cynthia manipulaba reportajes. Todo estaba ahí. Pero no podía usar su antigua voz para denunciar. Necesitaba una narrativa nueva. Creó un seudónimo y comenzó a enviar informes confidenciales a periodistas pequeños, de esos que buscan una oportunidad, como ella la había buscado alguna vez. Las denuncias empezaron a aparecer, discretas, en los márgenes de los portales. Un escándalo aquí, una incoherencia allá. Nada estridente. Pero suficiente para encender las alarmas. Con cada nueva publicación, Jimena sonreía sola. Mientras tanto, Salvador se ocupaba de la parte técnica. Era el quien cruzaba datos, hacía llamadas anónimas, accedía a registros públicos. Tenía habilidad con la tecnología y una paciencia casi monástica. Nunca pedía explicaciones. Solo entregaba lo que ella necesitaba. Confío en vos, le decía. Y con eso alcanzaba. Por las noches, se sentaban uno al lado del otro en el balcón del departamento, comiendo empanadas frías y planeando el próximo paso. El amor entre ellos crecía, no en los besos o promesas, sino en el esfuerzo compartido. En la complicidad silenciosa de quienes deciden caminar juntos,
incluso sin garantías de un final feliz. Jimena ya no se movía solo por el dolor. Ahora era estrategia, inteligencia y un deseo casi obsesivo de reconstruir su dignidad con sus propias manos. Sabía que el camino no sería fácil, que enfrentaría resistencias, ataques, quizás más humillaciones. Pero ya no sentía miedo. Quien sobrevive a su propio colapso, sobrevive a todo, se repetía. Y era cierto. Porque ahora, cada paso que daba, era un paso firme. Y pronto, no habría forma de ignorarla. En los márgenes del poder, Jimena empezó a hacerse notar. La invitaban a dar charlas, entrevistas breves, participar en paneles. Siempre como Olavarría. Siempre con otra voz, otra presencia. Pero por dentro, seguía siendo ella. Y cada vez que escuchaba el nombre de Cintia o de Bruno en los titulares, sentía una chispa encenderse. Era como una deuda sin saldar. Como un libro que todavía no había escrito su última página. Y ella estaba lista para escribir ese final, con la pluma de la justicia. La redacción de Nova Prime News era moderna, llena de pantallas LED, paredes de vidrio y egos inflados. Jimena entró allí como consultora externa en comunicación digital, recomendada por alguien a quien ella misma había ayudado desde las sombras. Nadie reconoció su rostro. El nuevo color de cabello, el tono de voz más grave, el acento neutralizado, todo en ella gritaba, profesional internacional. Y eso impresionaba. Bastaron 3 reuniones para que los directivos se rindieran. Esa mujer tiene una mirada quirúrgica, murmuraban en los pasillos. El talento de Jimena no era ninguna novedad, pero ahora estaba al servicio de algo mucho más grande, una venganza cuidadosamente planificada. Su desempeño llamó la atención del jefe de noticias, un hombre vanidoso y hambriento de audiencia. Vos tenés lo que le falta a esta redacción, instinto y estrategia, le dijo, cruzado de brazos frente a una pantalla llena de gráficos. Ella solo sonrió. En silencio, Jimena empezó a reescribir su propia historia desde adentro del sistema que un día la trituró. Sus textos eran leídos, sus propuestas aprobadas. Pero nadie sabía quién era realmente. Por las noches, de vuelta en el departamento, actualizaba planillas, organizaba informes, conectaba las piezas. Con cada fragmento que encajaba en el rompecabezas, una capa de su trauma se disolvía. La primera bomba estalló un martes cualquiera. Un blog pequeño, aparentemente inocente, publicó pruebas de que Cintia había manipulado datos en un reportaje político que beneficiaba a Bruno. No se mencionaban nombres, pero para quienes conocían el ambiente, la conexión era evidente. En pocas horas, el enlace se volvió viral. La prensa empezó a sospechar. Bruno y Cintia lo negaron todo con vehemencia, pero el simple murmullo bastó para dañar su credibilidad. Y eso era solo el comienzo. Jimena no quería arrasar de golpe. Quería que todo se cayera en capas, como una cáscara podrida. Lentamente. Dolorosamente. ¿Viste esto? Estalló Cintia entre bastidores, arrojando la revista sobre la mesa. Bruno, molesto, respondió, esto lo está haciendo alguien que quiere destruirnos. ¿Pero, quién? Y Jimena, del otro lado de la ciudad, sonreía con un café en la mano y la mirada fija en la pantalla. La sensación no era de placer cruel. Era de justicia. Porque ella sabía bien lo que era ver su vida destrozada por mentiras. Y ahora, lo único que hacía era devolver lo que recibió. Con la misma moneda. Con la misma intensidad. Pero con más elegancia. Porque quien ha tenido una vida difícil, aprende a ser refinado incluso a la hora de vengarse. Mientras el cerco se cerraba, Jimena crecía dentro de Nova Prime News. Recibió una propuesta para presentar un segmento fijo de análisis político, el mismo que alguna vez le fue negado. Rechazó, estratégicamente. Dijo que aún no era el momento. Sabía que asumir ese rol significaría exponerse. Y todavía no era la hora. Pero aceptó ser mentora de jóvenes periodistas. Y allí, entre pasantes curiosos y voces aún no corrompidas por el sistema, sentía que algo nuevo nacía. Tal vez una nueva misión. Pero aún no era tiempo de mirar al futuro. El pasado la llamaba, y exigía cuentas pendientes. Bruno empezó a ser investigado por contratos públicos dudosos.
Cynthia fue apartada temporalmente, por motivos personales. Nada de eso fue vinculado directamente a Jimena, y ella se aseguró de que así fuera. Salvador, siempre atento, cuidaba de los enlaces. Rastreaba documentos, cruzaba información, creaba caminos alternativos para que nada condujera hasta ella. «Vos sos mi punto de paz», le dijo Jimena una de esas madrugadas tensas. «Y vos sos mi brújula», le respondió él. El amor entre los dos crecía como raíces bajo la tierra, lejos de la vista, pero firmes y profundas. Con cada nueva denuncia que salía en los medios, las sonrisas públicas de Bruno y Cynthia se desdibujaban un poco más. Sus ojos reflejaban cansancio, miedo, desconfianza. Y Jimena lo sabía, el momento justo estaba cerca. Todo lo que necesitaba ahora era mantener el disfraz. Seguir brillando con discreción. Era, al mismo tiempo, invisible y omnipresente. La mujer que creyeron haber borrado, ahora estaba en todas partes. Y lo más cruel, ni siquiera lo sospechaban. En el piso 34 de la emisora, Jimena solía recorrer los pasillos como un fantasma elegante. Observaba. Escuchaba. Tomaba nota. Sabía quiénes eran los aliados, los cobardes, los aduladores. Sabía que el poder no estaba en gritar más fuerte, sino en dominar el silencio. Y en ese silencio, sembraba verdades que florecerían en el momento exacto. «¿Tenés algo peligroso, sabías?», le dijo un director, medio en broma. «Tengo algo de justa», respondió ella, con una sonrisa serena. Y él nunca volvió a bromear con eso. Jimena sabía que no bastaba con derribar. Había que mostrar. Exponer. Poner ante los ojos del país toda la podredumbre oculta bajo el brillo de la fama. Pero eso debía hacerse con impacto. Un movimiento final, certero, incuestionable. Y ese momento estaba por llegar. La audiencia ya estaba formada. Las luces se encendían. Y el escenario sería suyo. Era un viernes por la noche cuando llegó la invitación, especial de alcance nacional. Tema: ética y verdad en el periodismo. La producción quería que Jimena Olavarría presentara el programa. El momento había llegado. Miró a Salvador con los ojos llenos de emoción. «¿Estás lista?», le preguntó él. «No lo sé», respondió. Pero llegó la hora. En los días previos a la transmisión, Jimena revisó todo. Los vídeos antiguos, los reportajes manipulados, las entrevistas que tuvo que tragar en silencio. No quería armar un escándalo. Quería hacer historia. Demostrar que, incluso después de toda una vida difícil, era posible levantarse con elegancia y dejar que la verdad hiciera el resto. La noche del especial llegó como si el tiempo estuviera en pausa. Estudio lleno. Expectativa en el aire. Las redes sociales vibrando de curiosidad. Jimena entró con un vestido oscuro, el cabello recogido y una mirada serena. Nadie sabía lo que iba a pasar, solo sentían que sería algo grande. Comenzó el programa con calma. Habló sobre ética, responsabilidad y el impacto que puede tener la prensa en la vida de una persona. El público miraba hipnotizado. Pero entonces, hizo una pausa. Se quitó la peluca. Soltó su cabello. Y, frente a las cámaras, dijo: «Mi nombre es Jimena Espósito. Y esta es mi verdad». Hubo un silencio denso en el estudio. Los productores se quedaron congelados. Algunos se levantaron. Otros se llevaron la mano a la boca. Jimena continuó, sin titubear: «Hace 2 años, fui destruida por un escándalo fabricado. Humillada en vivo. Cancelada. Desacreditada. Hoy, con pruebas en la mano, demuestro que todo fue planificado por 2 personas, Cynthia Zabaleta y Bruno Requena». Abrió el dossier, mostró correos electrónicos, grabaciones, capturas de pantalla. Nadie parpadeaba. Las imágenes se sucedían en la pantalla. Los rostros de Cynthia y Bruno aparecieron juntos, bajo el título: «Mentira, manipulación y ambición». En las redes, el caos. Los trending topics explotaban: «Jimena está viva», «Justicia en vivo», «El mayor giro de la televisión». El país se detuvo. El teléfono de la emisora no dejaba de sonar. Los directivos intentaron frenar el programa.
Pero ya era tarde. Estaba en vivo, y nadie se atrevía a cortar el momento más emblemático de la televisión en años. Y allí, en directo, Jimena recuperó su voz. Con firmeza y sin odio. Porque la verdadera venganza era mostrar que, por más que intentaron derribarla, seguía de pie. Fuerte. Serena. Inquebrantable. Al final de la exposición, se levantó y miró a la cámara como quien mira al alma de un país. Si alguna vez fuiste humillado, desacreditado o traicionado, esta historia es para vos. La verdad puede tardar. Pero siempre encuentra su forma de salir a la luz. El estudio estalló en aplausos. De pie. Llorando. El mismo equipo que alguna vez la rechazó, ahora la aplaudía con respeto. En los pasillos, el fiscal que veía el programa ordenó la detención de Bruno por corrupción y fraude en contratos públicos. Cynthia intentó huir. Pero el peso de la opinión pública ya era más fuerte que cualquier mentira. Salvador la esperaba en la salida del estudio. Ella corrió hacia él y se lanzó en sus brazos. «Lo logramos», susurró. «Lo lograste vos», la corrigió él. Aquella noche se convirtió en tapa de todos los diarios del país. Pero Jimena rechazó entrevistas. Ya no quería fama. Quería propósito. Y fue eso lo que la impulsó en los meses siguientes. Abrió una escuela de periodismo para jóvenes de barrios populares. Verdad, Ética y Voz era su nombre. Allí, formaba a chicos y chicas que, como ella, querían cambiar el mundo con palabras. Pero esta vez, con responsabilidad. La emisora la invitó a volver. Le ofrecieron un contrato millonario. Jimena lo rechazó. La misma mujer que alguna vez suplicó por una oportunidad, ahora elegía su propio camino. Porque la mayor superación no era volver a la cima. Era saber que ya no la necesitaba. Su historia había sido manchada por la traición. Pero fue reconstruida con esfuerzo. Y ahora, era dueña de su propio guión. Libre. Fuerte. Completa. Por los pasillos de la escuela, Jimena caminaba con paso firme. Los alumnos la llamaban «profe». Ella sonreía. A veces se detenía frente al viejo espejo de la entrada, el mismo que rescató del antiguo estudio y trajo como recuerdo. Sobre él, pegó una pequeña frase con cinta adhesiva: «Quien intentó enterrarme, lo olvidó que yo era semilla». Era su forma de recordar que, incluso cuando todo parece perdido, todavía hay tiempo para florecer. Y al lado de Salvador, que ahora no solo era su amor, sino también su socio en esta misión, seguía adelante. No como la mujer que sufrió, sino como la mujer que venció. Porque quien ha tocado fondo, sabe exactamente cómo salir. Y cuando sale, nunca más vuelve a callar. Dale like, compartí este vídeo, suscríbete al canal y escribí en los comentarios la palabra «justicia» para recibir más historias impactantes como esta.